Bienvenidos a la semana 5 del módulo de cultura ambiental. En este segmento vamos a trabajar sobre por qué llegamos hasta acá. Básicamente, cuando nos estamos refiriendo a el por qué y el tiempo, vamos a mirar qué ha pasado con los sistemas de producción y consumo y los efectos ambientales que se presentan día a día. Probablemente suena a un término bastante sofisticado cuando uno habla de sistema de producción, pero no es así. Cuando hablamos del sistema de producción, estamos mirando qué es lo que día a día se está produciendo, desde la elaboración de un lápiz, la producción lechera, la elaboración de un automóvil, un celular, que es uno de los temas que vamos a trabajar hoy, o las cosas básicas como cómo le llega o cómo se produce un mueble para la casa o un televisor. ¿Cuál es el objetivo específico digamos que de esta semana y el trabajo que pretendemos realizar? Es identificar las causas que posiblemente han permitido la aparición y agravamiento de los desequilibrios ambientales. Y esto enfocado a cómo yo estoy contribuyendo en ese manejo de los recursos naturales. Siempre miramos y nos enfocamos a otros están haciendo, la industria es la que genera los contaminantes, los demás están contribuyendo con el efecto invernadero, la lluvia ácida, pero realmente son los demás. Si yo hiciera una sumatoria, en esa sumatoria yo podría contar los más o menos 6.000 millones de habitantes que tiene el planeta y son 6.000 millones de individuos que todos los días están generando un residuo, están consumiendo una cantidad de agua, están respirando una cantidad de oxígeno y están liberando un porcentaje muy alto de CO2. Entonces, ¿cuál va a ser mi papel como individuo? Hoy vamos a dividir nuestro trabajo en tres partes importantes y lo vamos a trabajar desde la evolución de la revolución industrial hasta los tiempos modernos. Pero lo primero que vamos a mirar básicamente es lo relacionado con la economía y el desarrollo sostenible. Es un concepto bastante antiguo, diría yo, porque ya todo lo que pertenece al siglo pasado para las nuevas generaciones ya es antiguo. Y el concepto de desarrollo sostenible surge en 1992 bajo un convenio y una reunión que hicieron muchos de los países para mirar qué estaba pasando con el planeta, y fue la reunión en Río de Janeiro. Aquí surge algo, lo vamos a ver en la diapositiva, que es lo que es el sistema de producción y consumo y sus efectos ambientales. Vamos a involucrar tres variables: la variable social, la variable económica y la variable ambiental. Cuando hablamos de la variable social, básicamente nos referimos a la cohesión social, a la movilidad social, a la participación y cómo cada uno de nosotros contribuye en ese gran ecosistema que se llama la Tierra. Cuando hablamos de los objetivos económicos, vamos a hablar del crecimiento, la eficiencia y la estabilidad de los ecosistemas. No es que los ecosistemas crezcan mal, los ecosistemas naturales, no. Lo que pasa es que sí hay una transformación y hay un crecimiento más bien de los ecosistemas urbanos. Y por último, y tema principal de lo que estamos trabajando, pues los objetivos ambientales, que es qué pretendemos o qué hablamos nosotros de un medio ambiente sano. O sea, básicamente, ¿cómo hablamos de los recursos naturales, la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables? Hace algunos años nosotros decíamos el suelo es renovable, el agua es renovable y lo planteábamos como un recurso. En este momento toca mirarlo, toca replantearlo porque no todo es renovable. Los periodos de renovación de los recursos ya están muy cercanos al periodo de vida del hombre. Entonces la renovación cada vez es más compleja en la medida en que se aprovechen o más bien se gasten estos recursos. Miremos los tres casos de estudio y veamos cómo ha ido evolucionando el manejo ambiental y cómo han ido evolucionando las economías para tener una claridad frente a qué es la economía, qué es el recurso y hasta dónde nosotros estamos llegando. Lo primero que vamos a ver es la revolución industrial.
el caso del automóvil y el caso de los celulares, y está dividido en esos tres estudios, básicamente porque también hablamos que no existió solo una revolución industrial, hay tres revoluciones industriales marcadas muy específicamente: la primera por la transformación de los recursos naturales, la segunda por la transformación específicamente del uso y aprovechamiento de recursos fósiles como el petróleo, y la última ya es lo que tiene que ver con la parte de tecnología, la parte tecnológica, que son los celulares y otros aparatos eléctricos que posteriormente miraremos. Comencemos. La primera revolución industrial comienza en 1750. Creo que aquí nosotros vemos un esquema que es el esquema típico de la revolución industrial. Personas trabajando, una locomotora, muchísimo humo, y una transformación en grandes industrias donde hay mucha gente, pero a la vez también se maneja gente trabajando en procesos muy específicos, pero también hay un esquema muy concreto que tiene que ver con el desempleo. La revolución industrial en este punto está enmarcada básicamente a que los recursos naturales son inagotables. Siempre tendremos recursos naturales, siempre va a haber carbón. Las locomotoras siempre van a funcionar y no se va a tener ningún tipo de inconveniente porque estamos llegando a la transformación de los ecosistemas, a la transformación de la vida en donde se nos va a hacer todo muchísimo más fácil. Entonces, aquí digamos que el caso típico, el ejemplo típico de en una diapositiva, en un gráfico en donde se presenta la locomotora, los personajes típicos ingleses, que fue donde comenzó la revolución industrial, y todo ese modelo de cambio, en donde todo se ve bien, en donde todo es feliz. ¿Por qué? Todos tienen trabajo, siempre hay recursos naturales. Esos recursos naturales nunca se van a acabar bajo ese modelo y realmente se está llegando a la modernidad. Otro esquema, otro ejemplo típico de lo que nosotros hablamos como la revolución industrial, la gran industria. Siempre nos mostraron la industria entre más grande y más humo, más emisiones, como el término se maneja ahora, es mucho mejor, era más productiva, más gente, se trabajaba mucho más y obviamente se explotaban más los recursos, pero en ese momento pues no era algo tan esencial verlo, sino realmente cuánto se producía y cuánto podríamos tener cada uno de nosotros en nuestra vivienda. Lo que eso también significaba era que el que era dueño de los recursos naturales, que en su momento se manejaba de esa manera, era el dueño del agua, era dueño del bosque, era el que más riquezas finalmente lograba obtener. Miremos aquí la cronología de la revolución industrial. Al principio yo les mostraba una diapositiva donde decía revolución industrial, automóviles y celulares. Pues en ese orden nosotros básicamente manejamos la revolución industrial. Tenemos una primera parte que es la primera generación, en donde les presentaba las diapositivas que ya acabamos de ver. En esta primera etapa nosotros vamos a tener más o menos entre 1770 y 1870. ¿Cuál es la fuente de energía principal? El carbón. El carbón es esencial, es fundamental. Si hoy miráramos el uso del carbón diríamos, no, el problema de contaminación asociado al carbón es altísimo, el efecto invernadero, el particulado y demás. Pero en su momento era el boom de la época, era lo esencial. Y donde había carbón, había riqueza, entre comillas. ¿Cuáles eran los sectores industriales más destacados? La siderurgia, la metalurgia y la parte textil. Era lo que esencialmente permitía un avance. Y estos tres sectores estaban dados por necesidades muy concretas de la comunidad. También había otro tipo de trabajos, de pequeñas fábricas, pero fábricas asociadas básicamente a la explotación, extracción de carbón, pero que utilizaban chimeneas y esas chimeneas pues obviamente se generaba una gran cantidad de emisiones producto pues de la combustión básicamente. ¿Dónde se localizaba o dónde era el centro y el desarrollo de estos núcleos de poblaciones? Pues básicamente ciudades ciudades en donde se encontraban yacimientos mineros. Estas ciudades se convertían en el foco de desarrollo. Eran ciudades en donde en una etapa inicial había muchos pocos individuos, cuando ya se hablaba de la producción de carbón, la producción de otro tipo de
minerales o más bien producción, extracción, entonces allá se iban formando esas pequeñas ciudades y después esos grandes conglomerados. Una segunda etapa importante, que aquí lo definimos como la segunda generación de la revolución industrial, está enmarcada básicamente desde 1870 hasta 1945. Es el boom del petróleo. Probablemente a muchos de nosotros nos tocó ver y veíamos de forma muy graciosa varias películas frente a los que se volvían millonarios con el petróleo, porque el petróleo no era de nadie y era de todos, es decir, el que era dueño de un terreno y en sus terrenos había petróleo, pues le pertenecía. Eso no es cierto ahora. Ahora el petróleo pertenece al país, al estado o al subsuelo en donde se encuentra. ¿Qué más tenemos aquí? Pues aquí se empezaron a desarrollar un sinnúmero de industrias. La industria química, base fundamental, pero la industria química terminó siendo otro problema grande para nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento se manejaban algunas sustancias químicas básicas. Ahora se manejan miles de productos químicos y todo producto de la refinación del petróleo. Para nosotros no es nada, o sea, es más, es muy normal todos los días, de manera digamos que cotidiana, utilizar 40, 50, 60 productos químicos totalmente diferentes. Si usted hace la evaluación y mira, se utiliza desde el jabón, la pasta dental, algún tipo de cremas, limpiadores, productos para el cabello y demás. Bueno, y nos parece como tan común, pero eso nos llevó, o más bien viene de la segunda revolución industrial. ¿Qué más tenemos aquí? Todo lo que tiene que trabajarse con la petroquímica y una parte de equipos, infraestructura, es decir, toda la parte de metales, toda la parte de transformación, ¿no?, de ese recurso que se tenía, esos metales que se tenían para convertirse en elementos o equipos específicos de uso. Aquí tenemos algo muy importante asociado a la revolución, a la segunda generación de la revolución industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde todo se convirtió, la materia prima y la transformación de la materia prima básicamente se convirtió en la producción de armas. Es decir, todo el que tenía metales y los transformaba en algún tipo de herramienta y de herramienta y de un arma tenía el poder económico. Entonces ya no solo hablamos que era rico el que tenía el recurso natural, sino como en la primera generación de la revolución industrial, sino también el que tenía adicional a eso el recurso y lo podía transformar para procesos que tenían que ver con la guerra. ¿Dónde se encontraba o cuáles eran los puntos principales de transformación? Pues básicamente los puertos y los nodos donde se podía hacer transporte, ferrocarriles y demás. Tenemos una tercera generación de la revolución industrial, que es la que estamos viviendo hoy. Más adelante les contaré cómo vamos a evaluar, o más bien cómo vamos a mirar ese proceso de transformación de la tercera generación. Va más o menos desde 1945 hasta la actualidad. Y hablamos de fuentes de energía como la fuente de energía nuclear, discutida de gran manera por todos los efectos secundarios que genera, y las fuentes renovables, hablando de un concepto de renovabilidad del recurso en un tiempo mucho menor. En renovabilidad referida es al aprovechamiento más del recurso, no tanto en que toca esperar mientras que se generan los ciclos bioquímicos, mientras que el agua se purifica y demás, no, sino el aprovechamiento de esos recursos naturales ya es en procesos productivos, cuando ya las aguas se vierten, cuando ya hay emisiones y se toman esos residuos y se logran aprovechar para procesos productivos específicos. Aquí pues básicamente tenemos como dos esquemas: grandes empresas transformadoras, pero grandes empresas con monopolios para el manejo, y adicional a eso tenemos, ¿sí?, algunas empresas localizadas muy concretas, pero hay algo más asociado que está directamente interrelacionado con la segunda generación de la revolución industrial, que tiene que ver con el automóvil. Miremos aquí en el esquema un poco más la evolución de esas revoluciones industriales.
Vamos desde 1990 hasta el año 2000. Digamos que es una época en donde se logran ver todos los cambios. La primera revolución, fuentes de energía a carbono, como ya les decía, que transformó principalmente ferrocarriles, vías de acceso, se empezaron a comunicar, pero a través de distancias muy largas, es decir, medidas en kilómetros, en millas. Ya les digo por qué estamos haciendo esta relación. Y pues obviamente la transformación a nivel metalúrgico y a nivel textil. Para la segunda revolución industrial, que hablábamos del petróleo y la electricidad, también vamos a tener una parte de transporte y comunicación también medida en kilómetros, pero en kilómetros y millas mucho más lejanos, porque ya tenemos el avión, y el avión como un medio de transporte masivo, que es diferente cuando el avión era un medio de transporte individual. Ahora es masivo, hay más poder adquisitivo, pero también más gente se desplaza. Eso indica que la medida va a ser mucho mayor porque ya no solo van a ser vías a nivel del suelo, sino también va a ser el espacio aéreo y lo que eso conlleva con los problemas de contaminación. Seguimos pues también en lo que es la producción, pero viene también la producción de automóviles. Sí, en la primera parte de la revolución industrial hablábamos que se tenían líneas férreas, aquí no vamos a tener líneas férreas, vamos a tener carreteras y desafortunadamente países como nosotros en vía de desarrollo o lo que algunos lo llaman potencias emergentes, economías emergentes, pero que normalmente para nosotros son países en vía de desarrollo, normal. Lo que ha sucedido es que los buenos modelos como los férreos desaparecimos el ferrocarril y ¿qué decidimos tener? Muchas carreteras en terrenos muy difíciles, haciendo una explotación de los recursos naturales para poder abrir grandes espacios y esos espacios que implicaban que se transforman los ecosistemas. Entonces, si nosotros miramos, ya vamos en la segunda generación de la revolución industrial y si se mira desde el concepto ambiental, desde el manejo ambiental, desde el manejo de los recursos naturales, solo se ha pensado en explotación. Explotación versus el aprovechamiento del individuo, pero no para todos iguales. Las dos primeras generaciones de la revolución industrial han generado serios problemas económicos porque han iniciado, han motivado digamos que un bienestar, pero a la vez ha hecho que ese bienestar genere un confort aparente, entre comillas. Eso quiere decir mucha más población, mucho más aprovechamiento de los alimentos. Y los países desarrollados que tienen esa posibilidad de alimentos no los consumen, simplemente lo que hacen es que terminan no consumiéndolos, sino explotándolos, botándolos a algún sitio. Por último, tenemos la tercera revolución, que es la que se supone nosotros vemos como lo mejor, lo más moderno, lo más actual, que ha sido muy discutido. Y básicamente, comencemos por las fuentes de energía. La energía nuclear. Pues todo lo que no se conoce no se sabe cómo se maneja. Se están haciendo muchas pruebas a nivel nuclear. Claro, es una alternativa, Rusia lo maneja, pero son manejos de mucho cuidado, son manejos que en el proceso de ensayo y error lo que han generado son desastres ambientales muy grandes. Y seguimos con ese proceso de ensayo y error y creo que todo ha sido igual. La locomotora fue ensayo y error. Los aviones, los vehículos ha sido ensayo y error y pues cada vez se han vuelto más eficientes. Pero el problema es que la locomotora generaba contaminación atmosférica en un punto muy concreto. Los automóviles ampliaron su rango, ya no son puntuales la contaminación, ya es más local, ya es más global. Pero lo nuclear ya es muy global, ya afecta todo el ecosistema del planeta, ya afecta y genera toda una alteración y dentro de ese proceso de ensayo y error estamos, digamos que muy mal, porque esos ensayos desafortunadamente no se hacen a pequeña escala, sino se hace a gran escala. De igual manera, claro, tenemos cosas muy buenas dentro de esta tercera revolución industrial. La energía, muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la energía solar, el aprovechamiento, y siempre vemos eso como algo novedoso, pero normalmente no nos ponemos a mirar de qué está constituido. Por ejemplo, la energía solar, cada una de las fotoceldas, cada una de ellas tiene un compuesto químico que en el momento en que ya
pierda su vigencia o más bien su vida útil, toca desecharla. Y cuando se desecha, ¿qué lo hacemos? No tenemos ni idea porque es una tecnología nueva. Y al ser nueva, pues simplemente se dispone en un relleno sanitario o simplemente se deja en un lado o simplemente se va acumulando y de repente 10 años después, 5 años después alguien dice, es que eso servía para tal cosa, pero en este momento no lo sabemos. Entonces no estamos tan bien comparados con las dos generaciones anteriores de la revolución industrial. ¿Qué más tenemos aquí? Pues más vehículos y algo que pues para hoy no podemos dejar de usar, los computadores y los celulares. Pues yo creo que con esta primera etapa esta primera presentación hacemos un abrebocas de lo que viene en nuestra siguiente sesión. Espero que si tienen, digamos, algunos temas importantes, reflexionen frente a qué tanto nosotros estamos contribuyendo y qué tanto hacemos parte de este proceso de la revolución industrial.